Compartiendo esto que es Todas las Voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5, 27 grados 4 décimas de temperatura a esta hora en San Rafael, la humedad del 56%, viento del sur a 3 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Bueno, venimos adelantando que el pronóstico adelanta para esta jornada una máxima de 36 grados. Vamos a tener realmente un fin de semana sofocante. Y vamos a hablar un poco de todo esto también y de la incidencia que tiene este clima después en lo que tiene que ver con los incendios que muchas veces se producen en campos aquí aledaños a la ciudad. Están con nosotros el profesor Gabriel Negreira, que es licenciado en Sistemas de Información Geográfica, y también el ingeniero Raúl Besa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, va a estar pesadita la jornada y pesadito el fin de semana, Raúl, ¿no? Sí, en materia, justamente digamos, climática. Meteorológica al menos, que Sí. Estamos dentro de una nueva ola de calor, como se le llama. Este periodo justamente con temperaturas anormales con respecto al promedio normal, que ya empezó el jueves y probablemente la tendríamos hasta al menos el día miércoles de la semana próxima, con estos sistemas que en realidad se le llama, o técnicamente a veces decimos que se bloquea todo el centro de Argentina. Eso se refiere a que hay condiciones de estabilidad atmosférica y con ello tiempo soleado y con Claro. cada vez mayor ascenso de la temperatura. ¿Esto se debe, Raúl, a algún fenómeno en particular? ¿Es el fenómeno de la Niña? ¿Esto es parte de alguna de alguno de estos fenómenos? Porque nosotros estamos sufriendo, digamos, un tiempo seco, porque hace mucho que ya no llueve. Por otro lado, en otras regiones, como en el caso de Salta y más al norte también, están viviendo situaciones realmente catastróficas con las lluvias que están provocando inundaciones, evacuaciones y situaciones realmente dramáticas. Estamos complicados realmente con el clima, es como que no nos da tregua. Y por supuesto nosotros, clima de sequía que provoca también incendios, ¿no? Bueno, justamente todas las condiciones, particularmente yo hablo del centro de Argentina, tienen mucha relación con el fenómeno del niño y la niña. En este momento estamos en una niña débil que se llama, es decir, un fenómeno donde generalmente, no siempre, estadísticamente hay mayor presencia de falta de lluvias. Generalmente lo que ocurre con una niña, voy a explicar, es falta de lluvias hacia la zona pampeana, y en la zona centro-oeste me refiero a Cuyo, normalmente no hay diferencia entre un año con niña o sin niña con respecto a las lluvias. De todas formas, este enero se ha comportado bastante atípico, es decir, bastante seco en la parte oeste del departamento de San Rafael, y la parte este, me refiero del departamento General Alvear, con presencia de lluvias, en algunos casos inclusive superiores al promedio, es decir, que bastante atípico en la zona o distribuido irregularmente desde el punto de vista geográfico. Pero tiene cierta influencia, y estas condiciones que estamos viviendo en estos días justamente son bastante similares a las de esta ola de calor. Me refiero a que haya estabilidad en todo el centro de Argentina, los sistemas frontales fríos son detenidos, ¿sí?, entre comillas, no pueden avanzar más hacia esta zona de altas presiones que hay sobre el centro de Argentina, y eso no les permite justamente alcanzar la región y generar el cambio de masas de aire, que es uno de los condicionantes de incendios. Tenemos también la humedad, tenemos también los vientos, tenemos también el material combustible que haya en el campo previamente. Eso tiene influencia importante también
en el desarrollo de los incendios. Y este material combustible al que haces referencia tiene que ver con los pastizales, ¿no? Pastizales que se generan en forma abundante en la época de lluvias, y que después, cuando viene la sequía, se tornan en un material altamente peligroso, porque bueno, es como lo llaman ustedes, el campo está recargado, digamos, de material, exactamente. Sí, de material combustible. Y entonces por ahí muchas veces las mismas tormentas, un rayo, son los que generan los incendios. En este aspecto, bueno, en principio te consulto si va a continuar este clima así, digamos, por lo menos en todo lo que resta de febrero, porque también está una cuestión, ¿no? Que la época de las cosechas, que ya lo hemos padecido en otros años, parece que el clima está esperando que arranque la cosecha y se vienen las lluvias torrenciales que genera también un descalabro. Sí, bueno, justamente siempre la época de verano es la época también de tormentas normal o con mayor frecuencia en la región. Hablamos de diciembre y enero. Ya febrero disminuye, hablando de tormentas y específicamente también de granizo. Y este año, bueno, se ha visto que hemos tenido mucha menos presencia de tormentas con granizo en la región, si bien hubo alguna, no hace tanto, que provocó muchos daños, pero en general ha habido pocas tormentas y es lo que esperamos que pase para diríamos, el fin del verano y comienzo del otoño. Eso hablando como tendencia climática, no como pronóstico. Las tendencias ya los pronósticos más de 3, 5 días, 7 días ya no son fiables. Lógico. Y por ello se habla de tendencia. Pero con respecto a temperaturas, continuaríamos con temperaturas un poco más altas en promedio, me refiero a las máximas, con respecto a lo normal, y la presencia de lluvias no sería tan importante, estaríamos dentro de los valores normales para febrero, que rondan los 30 a 40 milímetros según la zona por mes. O sea, para el mes de febrero esa es la precipitación promedio para nuestra región. Siempre debemos destacar que el clima de nuestra región en realidad no es el que cambia, sino que el clima es el que tenemos. Es un clima desértico, de altas temperaturas normalmente en el verano, con alta insolación, y bueno, siempre es importante toda esta situación previa para el tema de incendios. Hay mucha gente, en este caso desde el punto de vista del origen antrópico, es decir, del hombre, que participa a veces en el inicio de los incendios, en la época donde hay vientos, donde se pueden originar, diríamos, después la expansión del incendio puede originar áreas bastante importantes quemadas. Comentame, Raúl, ¿qué estudios son los que llevan adelante ustedes con el tema de los incendios? Bueno, básicamente hemos tratado de hacer una articulación, en realidad, usando la parte meteorológica y la parte previa a lo que se puede desarrollar un incendio, considerando todos los parámetros y tener en cuenta eso para ver qué posibilidades de desarrollo del incendio. Y también la idea justamente en un futuro es poder hacer una gestión de riesgo, es decir, claro, dentro de la gestión de riesgo tratar de hacer la prevención o tratar de actuar o colaborar con los organismos, ¿sí?, en la detección de incendios, en el pronóstico de incendios, en la situación previa que sea similar a otras ocasiones y poder decir después, bueno, hay posibilidad, claro, de que... Y en esto, ¿ustedes qué evalúan? A ver, el régimen de lluvias que ha tenido la zona, saber en qué condiciones por ahí están los pastizales, si están más secos, si son más proclives a arder con facilidad, digamos, ese tipo de cosas. Justamente, sobre todo las condiciones meteorológicas, que son las que se pueden evaluar desde el punto de vista sinóptico, es decir, muy general, sin la región, y desde el punto de vista local, justamente con
las condiciones de temperatura fundamentalmente, humedad, vientos y la presencia o no de mucho material combustible que, bueno, hago la referencia, el año pasado estuvimos dentro finalizando un Niño, el fenómeno Niño, fue bastante lluvioso, el enero anterior tuvimos muchas lluvias, me refiero del año pasado. Estos últimos 2 años en realidad hubo presencia de lluvias en los campos y se generó mucho material. También hay que destacar que hay diferencias entre lo que es la zona, diríamos, en este caso de lo que fue el incendio, en la zona oeste, es decir, desde Montecomán y avanzando hacia San Luis o hacia el río Desaguadero, tenemos una parte que predomina el pastizal, o sea, vegetación herbácea y arbustiva. Y ya de Ovejería hacia el este, ya comienza a haber bosques, claro. Es decir, mucho más achaparrado, que inclusive es difícil combatir incendios en esa situación. Jarillales y ese tipo de... Además de jarilla, aparece mucho caldén, chañar, claro. algarrobo. Exacto. Y vegetación herbácea y arbustiva como la jarilla. Pero quiero decir que son regiones un poquito distintas, ya que a medida que vamos hacia el este va aumentando la cantidad de precipitaciones normales que tenemos. Es decir, que se va haciendo un poquito más húmedo hacia San Luis. Bueno, y la lectura que se va haciendo de eso es ir viendo, digamos, el tiempo de sequía que predomina por ahí en algunos sectores, la cantidad de pastizales que se van sumando, que van adquiriendo cada vez mayor, digamos, capacidad combustible en la medida que están más secos, y todo eso se potencia cuando, me imagino que cuando hay vientos, ¿no? Sí, seguro, sobre todo para la propagación. Y lo que es importante es que, diríamos, a través de la información satelital, y en este caso yo utilizo mucho, porque tengo cierta relación con el Instituto Brasileño de Investigación Espacial, donde ellos brindan, diríamos, los focos de fuego que aparecen, ¿sí? Inclusive hasta buena parte de Argentina la incluyen, se pueden detectar focos, que le llaman focos de calor o focos de fuego, y eso, por supuesto, hay que corroborarlo con el terreno. Es decir, las zonas altamente inflamables serían. Hay también mapas de riesgo, claro, de riesgo de incendio que genera este instituto, y bueno, todo eso un poquito tomándolo de modelo para poder trabajar, y ya les explicará, claro, Gabriel, lo que es el GERAT, que estamos participando dentro diríamos, de esta institución, podríamos decir, donde habemos varios profesionales de distintas ramas, que eso es lo más importante que quiero destacar. Claro. Siempre el trabajo articulado. Seguro. Le vamos a consultar a Gabriel Negreira, que, como decíamos, es licenciado en Sistemas de Información Geográfica, porque están trabajando en el diseño de un mapeo de todo esto, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Hemos hecho una prueba piloto, por así decirlo, de manera inicial con Raúl, donde lo que buscamos es sectorizar y mapear los alcances que han tenido los últimos incendios en el sur de Mendoza, ¿no es cierto? Esto es lo que nos permite. Primero es identificar espacialmente, para que la gente conozca dónde se han producido los incendios, de alguna manera estimar la superficie que se ha visto afectada por el fuego, y también a futuro predecir o de alguna manera inferir cuáles son las áreas que son más propensas a sufrir un incendio, en virtud de esto que dice Raúl, de la cantidad de material combustible presente en la zona. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja, digamos, para lograr esto? Bueno, primero es un trabajo articulado y transdisciplinar que hemos empezado con Raúl, en donde él puntualmente a mí me facilita las coordenadas de dónde se han producido los incendios, a fin de poder identificarlas en imágenes de satélite. ¿Sí? El producto que socializamos a través de Diario San Rafael hace muy poquito, fue elaborado desde el satélite Landsat 8,
¿sí? Son imágenes de satélite que cuentan con 11 bandas, ¿sí? Son 11 porciones del espectro electromagnético donde el sensor capta información. Esa información nosotros la sometimos a un proceso que se llama NDVI, que es el índice de vegetación normalizado. Este índice lo que favorece es identificar la respuesta espectral que tiene la vegetación en un lugar determinado. Mientras más respuesta espectral tiene la vegetación, más saludable es. Mientras menos respuesta espectral, menos saludable la vegetación. Y justamente eso es lo que hemos mapeado. Esos lugares donde la vegetación ya no tiene una respuesta espectral favorable, ¿no? Que justamente coincide con las zonas afectadas por el fuego, ¿no? Estudios como este, seguidos de manera paulatina a lo largo del tiempo, nos van a permitir ver de qué manera se va recuperando la vegetación en estos lugares donde ocurrieron los incendios y sobre todo cómo se están comportando en aquellos lugares donde no hubo fuego este año, porque posiblemente el año que viene, de repetirse condiciones similares a la que mencionaba recién el ingeniero Besa, pueden llegar a ser pasibles, claro. Exacto. Entonces esto nos permite a nosotros generar un mapa preliminar de riesgo, ¿no? De riesgo de incendio. ¿Cuáles son los, digamos, las cosas que se tienen en cuenta para la calificación de la vegetación de acuerdo a este índice que vos decís? Bueno, primero, como decía Raúl, la característica del monte nativo que tenemos nosotros acá, en digamos lo que es San Rafael, constituido por herbáceas y pastizales, ¿sí? Tiene una respuesta espectral diferente a la que tendría bosques nativos ya constituidos por jarillales, chañares y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros sometemos la imagen a combinaciones de bandas, donde la vegetación es más abundante, ¿sí? Va a resaltar más o se va a ver con más vigor que en aquellos lugares donde la vegetación es menos abundante, ¿no es cierto? Entonces eso de alguna manera nos permite a nosotros estimar el material combustible que está presente en la zona. Claro. Con colores, básicamente. Y con colores, sí, exactamente. Colores, claro, esas combinaciones de bandas son se ve reflejado a través de colores. Entonces todo eso sale, digamos, en un mapeo. Eso sale en un mapa, o sea, se ve en un mapa que se socializa, que es de libre acceso para la población en general, y lo que permite a los tomadores de decisiones justamente ir economizando esfuerzo, ¿no es cierto? Saber en qué lugares son más factibles de sufrir un foco de calor y qué lugares no. Entonces abocarse a la tarea de prevención en esas zonas. En esas zonas trabajar lo que es contrafuego, con todos los sistemas de prevención. Exactamente. Hace muy poco salió en las noticias de que el Plan Provincial de Manejo del Fuego está pensando en sistemas de alerta temprana, repositores de agua para los aviones hidrantes, picadas cortafuego. Bueno, este tipo de mapeo lo que favorece es justamente eso, saber qué lugares son los más idóneos para establecer estas instalaciones, a fin de mitigar los efectos del fuego, ¿no? Porque nosotros me imagino que acá en la zona tenemos cientos de miles de hectáreas, ¿no? Sí, bueno, es la extensión territorial que hay que cubrir, justamente por eso grande. Es tan importante el mapeo, porque a vos te permite justamente saber cuáles son los lugares más factibles de padecer un incendio en este caso. Muy bueno esto de que ahora en los acueductos que se van a trazar, como es el de Boven Canalejas, exacto. Se van a tener en cuenta reservorios de abastecimiento para aviones hidrantes. Está buenísimo. ¿Y sí? Está buenísimo. Excelente. Siempre lo importante, hablando, si bien yo no somos expertos en incendios, pero he trabajado alguna vez en algún incendio y me ha tocado estar. Todos somos susceptibles de poder participar, inclusive de ley. Debemos participar también para el control de un incendio, pero siempre lo importante que a veces comento yo es la acción rápida, es decir, poder estar a tiempo cuando se inicia el incendio. Eso es clave porque en la medida que se pueda controlar el foco inicial, es muy fácil, en teoría según las condiciones por supuesto, pero de acuerdo a sería muy fácil poder detener el incendio en poco tiempo, en un área poco extensa, que ya en estas condiciones que tuvimos, que realmente
fueron más de 100.000 hectáreas, realmente una superficie y las condiciones del tiempo no fueron las más favorables para poder pelearlo al fuego, porque tocó en una época de mucho viento, los vientos eran incesantes, entonces eso realmente complicaba mucho las tareas. Tuvimos el paso de distintos sistemas muy débiles, pero que hacen rotar el viento, es decir, por ejemplo, el viento predominante en un día de calor es del norte-noreste, y cuando pasa un sistema el viento cambia luego al sur, es decir, que la dirección de avance del fuego después cambia totalmente, y luego cambia nuevamente al este, cambia nuevamente al norte después, es decir, que se van abriendo tantos frentes de incendios que es difícil controlarlo. Por eso alguna propuesta también que estamos trabajando y que en alguna ocasión también lo hemos hablado, es tratar de detectando los focos con imágenes satelitales, es decir, tener a disposición algún elemento, sea un helicóptero, sea un avión, de manera de, que lo comentamos alguna vez con el sistema de lucha antigranizo asociado, tratar de hacerlo, es decir, identificar también áreas colindantes con el paso de tormenta, porque el inicio de este incendio, o de estos incendios en Alvear y San Rafael, el detonante fue justamente eso, rayos, normalmente hay actividad eléctrica con las tormentas graniceras en la región, y en los bordes de la tormenta se origina incendio. Si se puede tener un medio, primero localizando con satélite el foco, y luego yendo inmediatamente o siguiendo la trayectoria de la tormenta en los bordes, hacer un seguimiento y después hasta visualmente o en el terreno detectar el foco y actuar entonces inmediatamente en ese foco. Es decir, identificar las condiciones que pueden promover la formación de un incendio y actuar rápidamente de manera de poder controlar la propagación. Digamos, ¿qué países son los que están un poco a la vanguardia en todo estos sistemas de combate contra el fuego? Porque indudablemente hay países que están muy preparados para enfrentarlo porque ya han tenido sucesos muy importantes y me imagino que están preparados. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé si será Estados Unidos uno de los países más preparados tecnológicamente para enfrentar todo esto, en los que uno se puede apoyar, digamos, para captar capacitación, información. Claro, como decís, Estados Unidos, digamos, es una potencia a nivel mundial, obviamente tiene una cantidad, por así decirlo, casi inagotable de recursos a la hora de tener que hacer frente a fenómenos como estos. En países así... Pero creo que los chilenos también sí, justamente a eso iba. España. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender este tipo de contingencias como un fenómeno, como fenómeno social, ¿no es cierto? Por más que el incendio se produzca en el monte nativo, donde pensamos que no afecta a nadie, personas de manera directa, afecta a sus bienes, afecta al medio ambiente, ¿no? Afecta a los animales, afecta a la ganadería, etcétera. Entonces, los países que están más preparados en este sentido son los que han migrado, ¿no?, de lo que es la defensa civil a la gestión integral del riesgo de desastre, porque se entiende el fenómeno como un fenómeno social, más allá que la causa desencadenante sea un fenómeno natural, como en este caso un rayo que provoca un incendio. Cuando la sociedad comprende y empieza a hacer este clic, por así decirlo, de entender esto como un fenómeno social, es cuando los recursos empiezan a tener más impacto en cuanto a la lucha y la prevención del fenómeno. Porque a lo que apuntaba recién Raúl, o sea, los países que están más desarrollados trabajan en la prevención. O sea, porque es mucho más caro trabajar en la reparación del daño. Sí, lógico, ¿no? A eso iba. Hoy el Estado realmente tiene que enfrentar costos altísimos cuando tiene que reparar Naciones Unidas dice que este daño. Entonces por ahí uno podría decir, bueno, a ver, diagramemos estrategias que obviamente van a tener un costo que va a impactar en un presupuesto, pero en definitiva nos vamos a terminar ahorrando plata que salir después a... Estudios que ha hecho la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, dice que por cada $1 que se invierte en la prevención, son $7 que se ahorran en la respuesta.
O sea, para tener una proporción, ¿no?, de las magnitudes y una comparación en cuanto a los daños. En este sentido, digamos, la Argentina dio un paso interesante. El año pasado se promulgó la Ley Nacional que organiza la gestión integral del riesgo de desastre a nivel país. Falta que Mendoza adhiera, porque también es un cambio de paradigma, ¿no? Nuestros profesionales pertenecen a defensa civil, ¿no? Claro. Que es una estructura y una organización pensada para otro tipo de accionar. Para graficarlo, son los que salen corriendo después de que pasan las cosas. Exactamente. Si nosotros hoy hay que correr adelante. Exactamente. Y en ese sentido, y volviendo a la pregunta que vos hacías al principio, Chile está mucho más preparado que nosotros porque ellos abordan la gestión integral del riesgo de desastre, ¿no? O sea, si bien han tenido fenómenos adversos muy importantes, como el terremoto del 2010, los incendios del año pasado, tienen todo un trabajo territorial previo que les permite a la hora de actuar ser mucho más eficientes que por ahí de lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Sin desmerecer el gran esfuerzo que hacen nuestros profesionales, porque realmente es algo de destacar. Pero yendo a tu pregunta inicial, Chile está muy evolucionado en ese sentido, Colombia, ¿no?, Bolivia, Estados Unidos, Cuba, ¿no? Muestra de Canadá y en la Unión Europea, muestra de ello son, digamos, la cantidad de muertos la poca cantidad de muertos relativa que tuvieron con los huracanes padecidos durante el año pasado, ¿no? El Matthew, que digamos Cuba tuvo relativamente muy pocos fallecidos en relación a otros países quizá con una densidad poblacional más elevada. Entonces, y porque ya estaban preparados para recibirlo, porque abordan la gestión integral del riesgo de desastre, lo abordan como un problema social. No hacen un énfasis en el fenómeno natural, sino en una sociedad organizada para hacer frente a ese fenómeno. O sea que lo que se necesita en definitiva aquí es un replanteo de las estrategias y decir, a ver... Un cambio de paradigma. Claro. Un cambio de paradigma. Vamos a atender esto antes de que suceda. Exactamente, ¿no? Y a eso apunta este aporte que pretendemos brindar con Raúl, o sea, dar las herramientas para que los tomadores de decisión cuenten con información previa que les permita focalizar y optimizar los recursos, ¿no? Que en este tipo de situaciones siempre son escasos. Seguro. Sí, y hay que volcar recursos, indudablemente. En esto el Estado va a tener que empezar a tener cada vez más presente este tipo de cosas y empezar a ordenar y a bueno, por supuesto, generar las estrategias y los recursos previstos para afrontarlos, ¿no? Exacto. Sí, siempre, por supuesto, se necesitan recursos. Yo he visto, hablaba de España, porque en España yo he visto equipos para la defensa, la lucha contra los incendios. Realmente es como usar un tanque de guerra en el medio del campo que arrasa con todo y tiene inclusive agua a disposición, espuma, distintos componentes para luchar contra los incendios en terrenos, porque en España, por ejemplo, el 80% del territorio es escarpado, es montañoso o de sierra, por lo tanto no es tan fácil. Pero siempre lo que hacemos hincapié es que, además de los recursos, hay que usar en forma óptima los recursos. Justamente eso apunta a la gestión de riesgo. Tratar de que tener todas las herramientas previas para poder hacer un uso eficiente de los recursos. Por supuesto que hay que tener recursos, pero a veces tenemos recursos en exceso y no se pueden utilizar o se utilizan mal. De allí viene siempre la impronta de tratar de cambiar ese paradigma y que sea justamente tratar que con la información que se genera, tratar de optimizar el uso de los recursos. Bueno, muy bien, esperemos que de todas estas cosas empiecen a salir ideas como para ir transformando nuestra realidad de otra forma, ¿no? El cambio de paradigma, el cambio de concepto y ir acomodándonos. Yo les quiero agradecer la participación y bueno, no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecidos por la difusión también. Nos vamos a ir a una pausa, estamos a 2 minutos de las 11:30 de la mañana. Enseguida volvemos. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5, sentimos lo mismo que vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5, FM Voz.